Bueno, buenas tardes chicas. Yo soy Misael Orfeliet y junto a Caro Becerra eh, estamos haciendo las prácticas, en este caso de quinto año, tanto con ciencias naturales como con ciencias sociales. Eh, Nosotros el miércoles y el jueves estuvimos trabajando con los chicos de naturales, bueno, y hoy es el turno de ustedes. Así que tanto en esta etapa 8, que es la que vamos a aplicar hoy, como la etapa 9, están a disposición, estamos a disposición de ustedes para que quieran realizar cualquier consulta, cualquier inquietud, ya saben. Lo mismo las otras chicas, si quieren prender las cámaras, eso es válido, o lo mismo los micrófonos. No sé, Caro, si quieres presentarte, decir algo más. Bueno, ya les dijo Misa, queremos contar que estamos grabando la clase, así que después les va a compartir el link para que quieran ver de nuevo o para si lo quieren compartir a las demás chicas que están. Bueno, ya les dijo Magali, entiendo que están por ahí atrasadas, pero en la secuencia en los videos, y tanto los videos como la parte teórica, y ahora le vamos a ver esta clase, son material de consulta, son herramientas. Entonces está bueno que las utilicen y siempre preguntarnos, contactarnos, ustedes tienen los mails, se los volvimos a poner ahora en la nueva etapa, en la etapa 9. Sabemos que es difícil comunicarse por ese medio o que es raro, pero bueno, es lo que es en este momento, Uri. Así que a nosotros no nos molesta, al contrario, a nosotros nos sirve un montón porque esto es parte de nuestra formación, esto es una materia, o sea, la práctica docente es una materia, entonces todas las consultas que ustedes nos hagan a nosotros nos sirven, nos ayudan. Bueno, y agradecerles que se hayan estado hoy, y agradecerle a Magalí por la predisposición, y obviamente, Maga, podés hacer todas las sugerencias, intervenciones, lo que te parezca, en medio de la clase, es bienvenido. Buenísimo, chicos. ¿Se escucha bien el audio? Yo Sí. a Caro la escucho un poco cortada, Yo también. pero poco, no es que no se entiende, pero se escucha como cortadito. Sí, sí, a mí también. Sí, es mi internet. Desconecté todo, solo tengo eso, pero igual, no sé qué pasa. Igualmente se entiende, se corta, pero no es que quedas Bueno, pintada o algo así, se entiende. bárbaro. Bueno, comenzamos entonces con la presentación del ejemplo. El ejemplo que va a hacer referencia al teorema del seno. Por ahí es importante como les decíamos antes, que miren los videos, las explicaciones. Hay un video de las explicaciones teóricas y otro video que hace referencia a los ejemplos. ¿Sí? A los ejemplos similares a lo de las resoluciones de las actividades que nosotros le encomendamos. Bien, en primer lugar, ¿sí? Si hacemos referencia al concepto de teorema del seno o ley del seno, ¿sí? Podemos decir que es una proporción, ¿sí? Una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y el seno de los ángulos opuestos correspondientes a esos lados, ¿sí? Recordemos que una proporción es una relación de igualdad entre dos razones. Por ejemplo, A sobre el seno de alfa, ¿sí? Que vendría a ser el ángulo opuesto al lado A, eso es una razón, ¿sí? Y B sobre el seno de beta también es otra razón, al igual que la que vemos aquí, que es lo que llamamos proporción, es a esta igualdad, ¿sí? Entre la relación de las dos razones. Bien, para comenzar, veamos el ejemplo número 1. Dice, ¿cuál será la altura de una torre si el ángulo de elevación disminuye de 50 grados a 18 cuando una cámara de vigilancia
que está situada a una determinada distancia del pie de la torre se aleja 90 metros en la misma dirección. ¿Sí? Una vez que leemos el problema, intentamos realizar un bosquejo del mismo. ¿Sí? Es importante esto de realizar un gráfico para orientarnos mejor en la problemática a la que hacemos referencia. ¿Sí? En este caso, nos queda el triángulo rectángulo BCD en color rojo, con el ángulo correspondiente de 50 grados, el triángulo celeste, perdón, con su ángulo de 18 grados, ¿sí? Porque recordemos que hablamos de ángulo de elevación que disminuye de 50 a 18, ¿sí? Para que se entienda mejor el concepto de ángulo de elevación, nos referimos a ángulo de elevación cuando denota el ángulo desde la horizontal, ¿sí? Hacia arriba un objeto. Por ejemplo, cuando nosotros nos paramos en la calle, ¿sí? Y miramos hacia arriba, hacia el cielo, nuestro objeto vendría a ser el cielo, ¿sí? Y el ángulo de elevación sería ese, ¿sí? Porque nosotros estamos, la vista la levantamos, ¿está? Una línea de vista para el observador estaría sobre la horizontal, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí lo que se refiere a ángulo de elevación? Sí. Sí. Ángulo de depresión sería el contrario, o sea, si nosotros miramos hacia abajo, ¿sí? Hacia el suelo. Bien. Una vez realizado el bosquejo de la situación, vamos a describir, a identificar los datos que nos ofrece el problema. Bien, ¿qué tenemos por acá? Tenemos el lado AB, que lo conocemos, que es igual a 90 metros, el lado BD del triángulo celeste, que no conocemos, al igual que el lado DA, que tampoco conocemos. Con respecto al triángulo rojo, ¿sí? Nosotros sabemos que DC es la altura de la torre, que es lo que nosotros vamos a buscar, porque el problema, recuerden que nos pide calcular la altura de la torre, ¿sí? La altura de la torre no la conocemos aún. ¿Qué más tenemos? El ángulo BAD, ¿sí? Que es de 18 grados. El ángulo ABD, que no lo conocemos, al igual que el ángulo BDA. En el triángulo rojo vemos al ángulo CBD, que es de 50 grados. ¿Sí? ¿Se comprende hasta acá? Me perdí. ¿Qué Bien. era lo de los ángulos? ¿Cómo es? Los ángulos. Sí. Si queremos, ABD. ABD es este, que marco con la flecha. Ajá. ABD. El ángulo BAD es de 18, ¿sí? Ajá. BDA es este, Ujú, y el ángulo ujú, CBD de 50 grados, ¿sí? Generalmente, ujú. nosotros, por ejemplo, este es el ángulo A, ¿sí? Claro, sí, El sí. ángulo A podemos notar con la letra mayúscula A y el símbolo que notamos el ángulo, el piquito, ¿sí? O de esta manera, escribiendo BAD, donde el ángulo al que vamos a identificar Claro. siempre va a estar Sí, sí, en el centro, ¿sí? Va a ser la sí, sí. segunda letra. Bien. ¿Hasta ahí bien? Sí. Perfecto. Bien, una vez hallados los datos, vamos a intentar resolver lo que nos pide el problema. Ustedes venían trabajando con las razones trigonométricas, es decir, trabajaban con triángulos rectángulos, ¿sí? Como el rojo acá. Pero el único dato que nos ofrece el triángulo rojo es del ángulo, de 50 grados, ¿sí? No tenemos ningún valor más, porque la altura de la torre no lo conocemos, el lado BC tampoco, y el lado BD tampoco. Entonces, hay que buscar alguna relación con el triángulo celeste, ¿sí? ¿Nosotros qué conocemos? Conocemos el ángulo CBD, que es 50 grados, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, Ujú. ¿qué relación ustedes observan entre este ángulo de 50 grados y el ángulo ABD, que es este? Que comparten B.
que comparten un vértice, ¿sí? Que es B, ¿sí? Y a su vez Y el comparten lado. el lado, BD, ¿sí? ¿Se acuerdan Ujú. cómo se lo denominaba a los ángulos que compartían un lado? Mm, mm, ¿No recuerdan? Estos No. ¿no? Bueno, el ángulo CBD y el ángulo ABD, al compartir un lado, un vértice, ¿sí? Son ángulos adyacentes, ¿sí? No sé si recuerdan eso. Ángulos adyacentes. ¿Qué propiedad tenían? Sí, ¿Qué propiedad cumplían los ángulos adyacentes? Además de compartir un lado. que es el opuesto al cateto opuesto, dice. Vendría a ser, ¿o no? No, eso Ah, eso hablábamos de razones trigonométricas, cuando hablamos de cateto opuesto. Esto un poco más, ajá. estos son temas anteriores que lo abordaron Ah, seguramente, no tiene nada que ver. claro, temas que abordaron seguramente en los años anteriores. Sí, bueno, Ujú, le explicaba que los ángulos adyacentes, además de compartir un lado, entre los dos suman 180, ¿sí? Es decir, entre el ángulo CBD, que es 50 grados, más el ángulo ABD, suman 180, ¿sí? Por eso acá la relación ABD, que no lo conocemos, este ángulo, ¿sí? Más CBD, que es 50, es igual a 180, ¿sí? Nuestra ujú, incógnita entonces es el ángulo ABD. Entonces, esta operación la resolvemos como una ecuación, donde nuestra incógnita, como decía, era el ángulo ABD. Realizando el cálculo correspondiente, nos queda que el ángulo ABD, el que marco acá, es de 130 grados, ¿sí? Porque entre este y CBD, que vale 50, suman 180, por ser ángulo adyacente y a su vez suplementario, ¿sí? El ángulo suplementario suman 180. ¿Entiendes hasta acá? sí. Perfecto. Bien, nosotros tenemos el ángulo que sacamos recién, que es ABD, de 130. Tenemos el ángulo BAD, ¿sí? Que es de 18 grados, y tenemos este otro ángulo, que no lo conocemos. Nosotros observamos el triángulo ABD, de color celeste. ¿Qué propiedad cumplían o se cumple con los ángulos interiores de un triángulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué relación hay entre los ángulos interiores de un triángulo? No. Bueno, entre los ángulos interiores de un triángulo suman 180, ¿sí? Es decir, el ángulo BAD, que es de 18 grados, más el ángulo ABD, de 130, más el otro ángulo BDA, que no conocemos, van a sumar 180, ¿sí? Realizando, Pero no son los mismos. ¿cómo? Pero no son los mismos. ¿Cuál es? ¿O qué se está sumando? ¿Qué ¿Lo de se- afuera con lo de adentro? No, no, no. El triángulo celeste, nos ubicamos en el triángulo celeste. Sí. 18 grados, ¿sí? Ajá. Este de acá, BAD, será 130, Ajá. y este que no conocemos, el ángulo, hablamos de ángulos interiores, ¿sí? Ajá. Entre los tres suman 180. Nosotros lo que vamos a calcular ahora es el ángulo BDA, que es este acá, ¿sí? Ajá. Bien, Sí. entre los tres suman 180, conocemos dos, decíamos, entonces, despejando, vamos a llegar a que 180 grados menos 18 menos 130 es igual a 32, ¿sí? Por lo que el ángulo BDA es igual a 32, ¿sí? Porque entre los tres ángulos interiores del triángulo celeste forman 180 grados.
Bien, ahora sí, vamos a aplicar el teorema del seno, ¿está? En el triángulo ABD, ¿sí? Nosotros trabajaban con la razón trigonométrica para los triángulos rectángulos. Cuando hablamos de triángulo oblicuo-ángulo, como observamos en el celeste, no se puede aplicar la razón trigonométrica, sino que aplicamos el teorema del seno, ¿sí? Ujú. Bien, tenemos el lado AB sobre el seno del ángulo opuesto, ¿sí? En este caso es BDA. Igual a BD, ¿sí? A este lado del triángulo celeste, BD, que no lo conocemos, sobre el seno de BAD, que es de 18. Ahí observamos en los datos. 90 sobre seno de 32 grados va a ser igual a BD sobre el seno de 18. ¿Sí? En primer lugar, realizamos el cociente, 90 dividido seno de 32. A este resultado, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por el seno de 18, porque dijimos que nuestra incógnita va a ser BD. ¿Sí? Entonces, debemos dejar sola la incógnita, por lo que está en el cociente, o sea, dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Sí? Ujú. Lo que nos va a dar un resultado de 52,48 metros. Ese 52,48 metros va a ser el lado BD. ¿Sí? Ujú. Y nosotros lo que queremos hallar es la altura de la torre, que es esa, DC. Entonces, ahora que conocemos el lado BD y tenemos el ángulo de 50 grados, vamos a pasar a trabajar en el ángulo BCD, el ángulo rectángulo. Y por razones trigonométricas tenemos el seno del ángulo, ¿sí? Y como queremos hallar la altura de la torre, ¿cómo es la altura de la torre con respecto al ángulo? El cateto Opuesto. opuesto, ¿sí? ¿Y qué otro dato tenemos? ¿Cómo es el lado BD del triángulo? ¿Es el cateto, es la hipotenusa? Mm, El lado BD va a ser la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Porque es opuesto al ángulo recto, ¿está? Entonces vamos a trabajar con la relación del seno, que dice el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno del ángulo, que es 50, es igual a DC, que es la altura de la torre, sobre BD. Y BD es lo que calculamos recién, que era 52,48 metros. Bien, como dijimos, debemos dejar sola la incógnita, que es DC, por lo que está en el cociente lo pasamos al otro miembro multiplicando. ¿Está? Entonces, haríamos seno de 50 grados por 52,48, lo que nos reflejaría un resultado de 40,2 metros. ¿Sí? Ese 40,2 metros va a ser la altura de la torre. ¿Sí? La altura de la torre que nosotros estábamos buscando. ¿Está? ujú. ¿Entendió hasta ahí lo que fuimos haciendo? Sí. Por ahí si ustedes no observaron los videos, puede que les resulte un poco complicado. ¿Sí? En primer lugar, No, 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 no es difícil, es confuso. claro, porque en primer lugar trabajamos con las propiedades de los ángulos, ¿sí? Y trabajamos en el triángulo celeste, y después pasamos al triángulo rojo, ¿sí? Claro. Eh, Bueno, para mí, no sé, Mica y Ley. Capaz ellas sí entienden un poco más que yo, o sea, no se les hace confuso. si quieren escribir en el chat, No, yo sí más o menos entendí algo. bien. Es importante que después miren los videos, si no lo pudieron ver todavía, que miren los Sí, yo videos los voy a ver. y que tengan en cuenta lo que venían trabajando en la etapa 7, lo de razones trigonométricas, ¿sí? Son temas que corresponden a lo que continuamos trabajando ahora, ¿está? Así que bueno,
Por ahí lo que las puede perder, chicos, además cuando uno habla de los ángulos BDA, BD, es como que esa parte Sí. las primeras veces suele ser medio que confunde. Hasta ubicarse, hasta que ustedes sepan que la letra que se diga en el medio es la del ángulo y sean más rápidas para ubicar ese ángulo en el gráfico. Si no, por ahí es como que pierde eso, ¿sí? Ujú. Incluso si les resulta más fácil, en lugar de usar 3 letras, pueden nombrar una letra griega, para no mezclar con tantas letras. Los nombran alfa, beta, gamma, y ahí quizás les resulte más simple. Bien, por eso es importante que ustedes entiendan la parte anterior también, lo de la razón trigonométrica para poder desenvolverse Claro. ahora en el tema en el teorema del seno. ¿Sí? Sí. Nosotros por ahí lo que buscamos es, como como en el video, van a ver ejemplos. Nosotros ahora lo que hacemos referencia es con los ejercicios más complicados, ¿sí? En lo que hay que aplicar varias cuestiones correspondientes a los temas que vienen trabajando, ¿sí? Por eso nosotros aplicamos la propiedad de ángulo, después aplicamos teorema del seno, y después por último las razones trigonométricas, ¿sí? Por eso tienen que estar atentos a los temas anteriores. Bien, si no hay ninguna duda, continuamos con el segundo ejemplo. Sí. Además, chicas, Sí, sí. bueno, pueden participar en el chat también, si por ahí no desean hablar, pueden escribir en el chat, no hay problema. Por ahí para que, antes de seguir, para que susten un poco, ustedes piensen que ustedes venían trabajando con triángulos rectángulos, ¿sí? Que las herramientas para resolverlos que ya aprendieron en las etapas anteriores son el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Esas dos herramientas que dijo Misael, las puedo utilizar en estos nuevos triángulos que les presentamos nosotros, que son los triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son todos aquellos que no tienen ángulo recto, o sea, que no son triángulos rectángulos, y necesitamos otras herramientas para resolverlos, como en este caso, en la etapa 8, nosotros lo que les traemos es el teorema seno. Después van a ver en la etapa 9 que va a haber otro tema. Primero, para resolver cualquier actividad me tengo que parar ahí, qué tipo de triángulo es, ¿sí? Y después, bueno, ¿qué herramienta tengo para resolver cada uno de esos triángulos? Después, ¿qué datos tengo? Y ahí voy a poder decidir qué herramienta usar, son los datos que tengo, ¿sí? En este ejercicio, en este problema, perdón, dice, científicos de la NASA están investigando el cráter lunar. El primer viaje de un cohete recorrió una distancia de 50.000 kilómetros. Teniendo como dato que el cráter tiene una longitud de 76.320 kilómetros y que la amplitud del ángulo entre los dos posibles caminos de acceso es de 42 grados, si se planea un nuevo viaje ingresando por el otro lado del cráter, ¿cuál es el ángulo que determina el nuevo recorrido y el agujero lunar? Los dos problemas, este como el que dedicó Misael, están en la etapa 8. Ok. Bueno, fíjense el gráfico. Tenemos el cohete, el cráter lunar, que está nombrado, vértices del cráter AB, que lo nombramos también con la letra C minúscula al lado, hasta el lado C, es el cráter, que es 76.120 kilómetros. El vértice del ángulo donde está el cohete lo nombramos con la letra C, cuya amplitud es de 42 grados, y el primer recorrido lo nombramos con la letra B, los vértices correspondientes AC, y es de 50.000 kilómetros, ¿sí? En este caso, fíjense que el problema nos está pidiendo qué ángulo determina el nuevo recorrido con el cráter lunar. Entonces, sabiendo que la etapa se refiere al tema del seno, y que no, como el ejercicio no me dice que es un triángulo rectángulo, yo voy a decir que es un triángulo oblicuángulo, porque no puedo asegurar que es un triángulo rectángulo, ¿sí? En un momento me dice que tengo un ángulo de 90 grados.
Entonces, por el momento, ustedes la única herramienta que conocen para resolverlo es el teorema del seno, ¿sí? Que como bien dijo Isael, está formado por 3 razones que forman proporciones. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver qué razones voy a elegir para la resolución, porque cada vez que ustedes tengan que resolver un triángulo por medio del teorema del seno, no van a usar las 3 razones, o al menos no las van a usar juntas. Yo voy a armar una sola proporción con 2 razones. Entonces tengo que ver cuál uso. ¿Cómo voy a saber cuál uso? Y sí, voy a tener que ver los datos que tenga y la incógnita, para de esa manera poder formar la proporción. Fíjense que acá yo conozco el ángulo C y el lado C. Eso es fundamental. Yo necesito tener un par lado, ángulo opuesto, o ángulo lado opuesto, como prefieren llamarlo, para poder armar la proporción. En este caso sería la longitud del cráter y el ángulo que forman los recorridos, es decir, C sobre el C de C. Por otro lado, lo que me pide el problema es el ángulo B, porque a mí me pide el ángulo que forma el cráter con el nuevo recorrido, o sea, el ángulo B. En este caso, usamos solamente una letra para nombrar los ángulos porque no hay esta confusión. En el problema anterior nos quedaba otra que nombrarlo con las 3 letras porque podían referirse a 2 ángulos. Pero acá vamos a nombrar ángulo A, ángulo B, ángulos, lado A, lado B y lado C. Entonces, como el ángulo que tengo acá es el ángulo B y el lado B lo conozco, voy a elegir razones. C sobre el seno de C y B sobre el seno de B. Y esa proporción, C sobre el seno de C igual a B sobre el seno de B, es la que voy a usar. Fíjense que ahí me va a quedar. Lo único que no conozco es B. Los otros 3 datos de esa porción lo conozco. El ángulo B me refiero. Yo no conozco el ángulo B. Las otras 3 las conozco. ¿Se entiende hasta, chicas, por qué usamos esa proporción? Sí, sí. Este está más claro, este ejemplo lo entiendo un poquito Bien. más. Ahora, ¿cómo seguimos? Lo que no se conoce sería el seno Sí, de este es B. más simple también, digamos. El ejemplo anterior tenía otras cosas aparte, digamos. Este es únicamente teorema del seno y llegamos enseguida a la respuesta, ya la incógnita. El anterior teníamos que hacer unos pasos antes. Está bueno por tener este ejemplo en esta clase porque justamente ahora a ver en la secuencia, en la etapa 9, perdón, que es el teorema del coseno, que ahí ya se empiezan a mezclar mucho más cosas. Incluso después, en el integrador, tienen toda la parte de trigonometría, triángulos, rectángulos y ángulos oblicuos. ¿Sí? Bueno, una vez que decidimos la proporción que vamos a usar, lo único que tenemos que hacer es reemplazar con los datos. Entonces queda que 76.320 dividido el seno de 42 grados es igual a 50.000 dividido el seno de, bueno, lo llamamos X acá, el seno de X, que es la incógnita, nada más, ustedes lo pueden llamar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense que acá muchas veces esta parte presenta dificultades, no es difícil, puede marearla. El seno de la incógnita está en el denominador. Yo no la puedo despejar si la incógnita está en el denominador, ¿sí? O sea que sí tengo que ver cómo subirla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar ese seno de X que está en el denominador, es decir, es cociente, va a pasar al otro miembro multiplicando. ¿Se entiende? ¿A cuál multiplica? Sí. Yo te diría que apagues Sí, la cámara, que entiendo. saques la cámara. Yo sé que, bueno, estás explicando y por ahí es necesario, pero como que se corta bastante. Entonces quizás sacando la cámara el audio es más fluido. Dale, No dale. sé, chicas, o chicas, ustedes las escuchan bien. No, a mí se me corta. Sí, a mí también un poco. Sé A que ver, por ahí ahora la capaz que explicación estaría bueno que se vea, pero me parece que para que se escuche más fluido el audio, sino como que queda un cortado. sí, es que a veces sí. A ver Bien. ahora si se me escucha un poquito mejor.
Ahí se escucha más Ahí sí. dinámico. Bueno, como decía, pasamos el seno de X, bien, bárbaro. Pasamos el seno de X como producto al otro miembro, ¿sí? Me queda la fracción como estaba, es decir, 76.320 dividido el seno de 42 por el seno de X igual a 50.000, ¿sí? Ahora yo ya logré que la incógnita esté arriba, esté en el numerador, ¿sí? Una vez que tengo eso, ¿qué voy a hacer? Despejar el seno de X. Observemos que la fracción 76.320 dividido el seno de 42 está multiplicando la incógnita. Por lo tanto, se va a pasar al otro miembro dividiendo, ¿sí? Así que me va a quedar que el seno de X es igual a 50.000 dividido 76.320 sobre el seno de 42 grados. Todo esto, gurisas, lo resuelven con la calculadora, ¿sí? Realizamos los cálculos y vamos a obtener que el seno de X es igual a 0,438 y ese número sigue, por supuesto. Bien, ahora viene otra parte importante. A mí el ejercicio no me pide el seno de X, me pide X, y esto ustedes ya lo deben haber visto cuando dieron razones trigonométricas. ¿Cómo despejo X cuando tengo seno de X? ¿Alguien se acuerda cómo se hace? ¿No hay que poner sin en la calculadora? ¿O shift no es? Sí, sin es seno en la calculadora. Bien, shift, No, shift. seno. Caro, perdón que te corte. Claro, lo que vos vas a utilizar es la función inversa. Sí, Porque queda menos de un minuto porque se me va a cortar ahora. Si quieren volvemos a entrar a la misma reunión y retomar el ejercicio si no hay problema. ¿Quieren, gurita? dale. Genial. Dale, porque se va a cortar si no. ¿Con la misma Sí, contraseña y todo? sí, todo igual. Perfecto, Bueno. perfecto, así terminamos Perfecto. bien. Dale.